Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte de Primera de Reyes capítulo 20. Es un gusto poderlos saludar a través de este medio. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros y Dios nos va a seguir fortaleciendo aún en este confinamiento voluntario. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por permitirnos el privilegio de estar aquí, Señor, para compartir nuevamente tu palabra, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendice las vidas de quienes escuchen y vean este video. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra, hermanos, que Dios le dijo a Acab a través de un profeta. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Ben-Hadad había venido, él y 32 reyes, para destruir a Israel, con una cantidad de ejército enorme. Decía yo hace 8 días, 7 veces mayor su ejército que el de Israel. Israel contaba con el rey, con los ancianos, con algunos príncipes y con 7,000 varones que Dios había determinado que le servirían para la honra y gloria de su nombre. Así como Dios nos ha elegido a nosotros por medio de Jesucristo, Dios eligió a esos 7,000 para que Acab se diera cuenta de que él, si estaba dispuesto a obedecer a Dios, Dios siempre lo iba a ayudar con su misericordia y con su fortaleza. Amén. Veamos entonces hoy la segunda parte de esta palabra, hermanos, de Primera de Reyes capítulo 20. Ya les he dicho que Acab era un rey controvertido porque en algunas ocasiones, hermanos, obedecía a Dios y en otras ocasiones se iba totalmente en contra de los planes de Dios. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a considerar la escritura. Recordemos entonces lo que le dijo el profeta. Ven y fortalécete, considera lo que hagas, porque dentro de un año este mismo rey que hoy derrotaste por mi mano poderosa va a venir a hacer de nuevo guerra contra ti. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. De tiempo en tiempo el diablo va a buscar nuevamente a nuestra vida para destruirla, para hacernos pasar estragos, pero recordemos que Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces tuvo Ben-Hadad un año, hermanos, para atacar de nuevo al pueblo de Israel, y Acab tuvo también un año para prepararse, para fortalecerse. Dios le dio una oportunidad. Bien, pasado el año, dice la escritura, hermanos, que Ben-Hadad y sus siervos hicieron un complot nuevamente contra Israel. Subieron con una multitud igual de ejército, gente a caballo y con carros. Nada más que la orografía del pueblo de Israel, hermanos, de Judea y de Samaria, son montañas, hermanos, son montañas. La más alta es aproximadamente de 500 metros, pero son montañas. Solamente en Israel había un valle, el valle de Jezreel, que era una franja muy grande, y en Afec, dice la Biblia. Pero la orografía de Israel básicamente era a través de montañas. Entonces era difícil que pudieran atacar a Israel con caballos y con carros. Era difícil. Por eso cuando nosotros vemos la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el rey David. Él mismo da respuesta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, hermanos. Porque lo que sacaron de conclusión Ben-Hadad junto con sus siervos, ¿por qué había sido derrotado con un ejército menor de parte de Israel? Bueno, la respuesta, nosotros la sabemos, hermanos, es contar con el apoyo y la presencia de Dios siempre en nuestras vidas. Pero también hay que considerar, hermanos, que este ejército valoró que Dios solamente y el pueblo de Israel obtenían las victorias en las montañas, porque ellos vivían en montañas. Pero jamás iban a poder ganarles en un valle, en algo plano. Miren, dice la palabra así, hermanos. Dice: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. El diablo nos va a querer ganar en su propio terreno, ¿verdad? El diablo va a querer ganarnos en su propio terreno. Y de hecho, hermanos, si nosotros bajamos a sus terrenos de él, somos propensos a perder.
pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Hermanos, y yo confío en esa palabra. Pero aún así, hermanos, buscando el diablo nuestras vidas, en las áreas más débiles de nosotros, Dios va a fortalecernos, hermanos. Dios nos va a dar la victoria porque confiamos en Él. Por eso es importante darle a Dios toda nuestras vidas, toda nuestra vida, todas las áreas de nuestro corazón, permitirle a Dios que las llene con su presencia, para que ninguna área de nuestra vida sea débil, sino que al contrario, hermanos, se fortalezca. Porque fíjense lo que dijo el ejército de Ben-Hadad. Sus dioses son dioses de las montañas, y si nosotros buscamos pelear con ellos en las montañas vamos a perder. Pero si los llevamos a campo abierto, ¿verdad? Donde no se tenga la presencia de Dios según ellos, donde no tenga su fortaleza principal, entonces los vamos a vencer. Ese fue su pensamiento de ellos. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios es Dios de los montes y también es Dios de los valles. Así es que Dios ha estado con nosotros en los mejores momentos de nuestras vidas, en los momentos más felices de nuestras vidas, en los momentos de abundancia, en los momentos de éxito, como también Dios va a estar con nosotros en los momentos de dificultades, en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos en los que ya no nos queda mucho en la cuenta del banco tal vez, ¿verdad? O en tu bolsillo, en tu cartera o en tu alacena. Dios es Dios en la abundancia, pero también Dios es Dios, hermanos, en el momento difícil, en el momento de crisis, Dios va a estar con nosotros. Amén. Dice la Biblia que el apóstol Pablo decía en sus cartas que él sabía estar en la riqueza, pero también en la pobreza. Que él sabía, gloria a Dios, estar en lo alto como también en lo bajo. Pero nada de ello nos va a separar de la fortaleza y mucho menos del amor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces se prepararon nuevamente para la batalla. Se prepararon para pelear contra Israel, Ben-Hadad y todo su ejército, hermanos, y acamparon en el valle de Afec, dice la Biblia. En el valle de Afec se preparó Ben-Hadad con todo su ejército de los sirios y al frente, hermanos, el pueblo de Israel. Solamente el rey Acab con sus príncipes y 7,000 personas, 7,000 valientes, 7,000 guerreros de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, cuando la leemos en detalle, yo creo que los detalles hacen que valoremos la Escritura, que la entendamos mejor y que veamos siempre la obra de nuestro Señor Jesucristo de una manera especial. Dice la Biblia que en esa ocasión el pueblo de Israel acampó, hermanos, y enfrente de ellos había 2 rebaños de cabritos. Y enfrente del rebaño, al combate, estaba una multitud de soldados sirios. Ya no iban a pelear ahora en las montañas, ahora iban a pelear en los valles. Pero recordemos que Dios es Dios en las montañas y también es Dios en los valles. Dios está con nosotros en los mejores momentos de nuestra vida, como también Dios va a estar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es decir, voy a explicar que la montaña es como la parte espiritual alta, pero también llegamos a la parte de valles, en los que pasamos por circunstancias difíciles, por enfermedades, por escasez, por crisis. Pero también Dios va a estar con nosotros ahí, hermanos. Y lo más interesante, que entre los 2 ejércitos había 2 rebaños de cabritos, de cabras, dice la palabra. ¿Qué nos da esto como enseñanza, hermanos? Que siempre va a estar el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre esos corderitos o cabritos, hermanos, siempre han representado, gloria a Dios, simbólicamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiere decir que en cualquier momento Dios siempre está con nosotros, hermanos. El diablo va a querer venir a atacarnos. Nosotros vamos a querer pelear con nuestra fuerza. No es posible. Pero va a estar en medio de los 2 ejércitos, en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, está el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Porque la palabra dice en Zacarías 4:6, dice la Escritura así: no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes,
y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud, dice la Biblia, hermanos, en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Así como los sirios pensaban que Dios nada más, junto con el pueblo de Israel, ganaban de una manera, no, estaban equivocados. Dios nos da la victoria en momentos gloriosos de nuestra vida, pero también Dios nos da la victoria en momentos difíciles de nuestra vida, hermanos. Si bien es cierto que la gente está pasando ahorita por dificultades, en general todo el mundo, hermanos, nuestro país no es la excepción, Dios está con nosotros porque si nosotros oramos y doblamos nuestra rodilla, seguramente esta pandemia poco a poco irá desapareciendo en el nombre de Jesús, hermanos, porque Dios está con nosotros. Dios es Dios de las montañas y también es Dios de los valles. Dios ya ha estado en momentos, hermanos, en el que hemos tenido la oportunidad libremente de predicar el Evangelio sin dificultad, de podernos reunir todas las familias, gloria a Dios, pero también Dios va a estar en este momento, hermanos, aún en nuestras casas, a lo mejor con dificultades, con circunstancias, hermanos, difíciles, pero Dios es Dios en las montañas y también es Dios en los valles, y Dios nos va a dar la victoria. Amén. 7 días, dice la Biblia, estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día a 100,000 hombres a pie. ¿Qué acaso no habían dicho que ellos en el campo abierto, en los valles, podían derrotar al pueblo de Israel? ¿No habían dicho eso, hermanos? Pero vemos aquí la palabra de Dios. 7,000 eran los que estaban del pueblo de Israel, hermanos, venciendo y solamente haciendo caer en un solo día, dice aquí la Biblia, hermanos, para ser preciso y exacto, a 100,000 hombres. Y los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó. Hermanos, 27,000 hombres que habían quedado, también Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Cómo es nuestro Dios? Cómo en momentos difíciles, hermanos, Él nos da la victoria. Cómo en momentos en los que ya pareciera que el diablo ya nos tiene derrotados, viene el Señor Jesucristo, hermanos, como esos rebaños, ¿verdad? Como esos 2 rebaños de cabras, hermanos, en medio de los dos. Es esta representación que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, está nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, gloria a Dios, para cuidarnos, para defendernos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En medio de la dificultad, hermanos, así es Dios para darnos la victoria. ¿Y no hicieron huir al enemigo? Resistid al diablo, dice la Biblia, y de vosotros huirá. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener presente que en cualquier momento Dios siempre va a estar con nosotros. Recuerda que Dios es Dios de las montañas y también es Dios de los valles. En ningún momento Dios nos va a dejar de nuestra vida, que pase lo que pase. No nos va a dejar el Señor a nuestro destino, sino que al contrario, Dios va, como dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus pasos o tus veredas. Solo que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que Acab tuvo 1 año para fortalecerse, 1 año para considerar lo que él hacía. Dios nos da un tiempo, hermanos. Este tiempo que hoy tenemos de cuarentena, que ya pasó más de los 40 días, hermanos, en este confinamiento, al estar encerrado, nos ha permitido, gloria a Dios, hermanos, buscar más a Dios, darnos cuenta de que todo esto es un principio, hermanos, de señales de la venida seguramente de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está dando una advertencia. Dios nos está dando una señal para que nos demos cuenta que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir sin pasar, dice la Biblia, ni una jota ni una tilde en el cumplimiento de su palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que el tiempo que estemos todavía en confinamiento nos fortalezcamos en el Señor. Nos fortalezcamos en Él, tomemos fuerzas en nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, que nos demos cuenta, hermanos, que en nuestros hogares necesitamos siempre de la presencia de Dios, que en nuestras vidas necesitamos de la presencia de Dios. Este tiempo que Dios le dio a Acab para fortalecerse, es el tiempo que nos da también a nosotros para que nos fortalezcamos en su palabra, hermanos. No es el tiempo de vacilar, no es el tiempo para ser tibios,
es el tiempo de comprometernos con el Señor. Es el tiempo de estar en su presencia. Así como tú has tenido momentos gloriosos en su presencia, y a esos momentos les podríamos simbólicamente referir que has estado en las montañas y ahora a lo mejor tu vida está pasando por algún valle, debes de considerar que Dios está contigo. Dios te ha dado un tiempo para que te fortalezcas. Dios te ha dado un tiempo para que reflexiones. Dios te ha dado la oportunidad, como me la ha dado a mí, como no la ha dado a muchas gentes, hermanos, de conocerle y de disfrutar de su presencia. Yo te invito, mi amado hermano, que obtengas la victoria en Cristo Jesús, que obtengamos la victoria en el Señor, que todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Yo te exhorto a que tú busques a Dios, a que te fortalezcas, a que si tú quieres ver la victoria de parte de Dios, estando en las montañas, allí tienes la victoria. Pero aún estando en los valles, en la parte baja, en la parte en la que ha disminuido tu vida espiritual, Dios te da el tiempo para que te fortalezcas. Dios te da la oportunidad de que te fortalezcas en Él. Este tiempo ha sido, hermanos, para que te des cuenta que necesitas a Dios, que todo el mundo necesita a Dios, hermanos, que todos necesitamos de su presencia, que todos necesitamos de su mano de poder. Así como este virus pudo haber llegado, hermanos, así en el nombre de Jesús se puede ir. Pero es importante que todos, hermanos, busquemos a Dios y nos fortalezcamos en su Espíritu Santo, nos fortalezcamos en su palabra, que la leamos dándole sentido a la Escritura, hermanos. No leerla por leerla, doblando nuestras rodillas a Dios, diciéndole, Señor, dame tú la victoria. Porque si ahorita estoy, Señor, en un buen momento espiritual, cuando venga un momento difícil, una crisis a mi vida, una prueba, una lucha, hermanos, la Biblia lo dice, hermanos, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos sobrevendría. Que no nos sorprendamos porque es importante que nos fortalezcamos, es importante que nos perfeccionemos, que nos establezcamos, dice la Escritura, hermanos, que estemos en el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que más al Dios de toda gracia, que nos llamó por Jesucristo a su gloria, hermanos, que Él mismo nos va a fortalecer, nos va a establecer, nos va a perfeccionar, hermanos. Pero todo si estamos en la presencia de Dios, si somos capaces de reconocer, si estamos pasando en un valle en nuestra vida, en un momento difícil, donde pareciera que el diablo va a querer destruir nuestra vida porque en sus terrenos estamos más expuestos y más vulnerables, recuerda que cuentas con el poder y la maravillosa presencia de Dios para darnos la victoria, porque así como Dios es Dios de los montes, también Dios es Dios de los valles. Dice la Biblia, hermanos, en uno de los salmos, un salmo muy hermoso de parte de David, seguramente cuando él estaba pasando en un valle, pacientemente esperé a Jehová. Dice, y él escuchó mi clamor, y se inclinó a mí, y extendió su mano de poder, y me sacó del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre la peña, y puso alabanzas en nuestra boca. Verán esto muchos, dice la Biblia, y temerán. Seguramente también David, hermanos, pasó por momentos difíciles. Seguramente David pasó por momentos, hermanos, muy complicados, como estar en un valle, pero Dios le dio la victoria. Y Acab, recuerde, hermanos, Acab era un hombre controvertido. Y aún así, fíjense, contó con el favor de Dios. Aún así, con ese ejército de 7,000 que preparó, hermanos, pudo vencer a un ejército de 100,000 personas, hermanos, de 27,000 que estaban apostados en un muro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios grande, es Dios de poder. Y nada le puede hacer frente a Él. Nada le puede hacer frente. Recuerda entonces que ese tiempo que Dios te ha dado, fortalécete en Él. Fortalécete en Él. No dejes esto para mañana. Es importante que en el momento que tú escuches este mensaje, me gustaría sugerirte, recomendarte que encamines tus pasos hacia Dios, que vuelvas a buscarlo, que te acerques a Él y Él va a obrar en ti de una manera especial, bendiciendo tu vida, bendiciendo a tu familia, bendiciendo tu trabajo, bendiciendo tu pan, bendiciendo todo lo que hagas, porque dice la palabra del Señor que Él bendice, hermanos, todo nuestra obra, todo lo que haces prosperará. ¿Por qué? Porque Dios te da la victoria. Así como has aprendido a estar en los valles, en las montañas, perdón,
Y si estás en el valle, Dios te va a dar la victoria, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fortalécete en el Señor. Que este tiempo sea de fortaleza, porque Dios nos da la victoria aún en las montañas, y así también nos da la victoria en los valles, por su gran misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este día, hermanos. Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Que cada día se aproxime más el tiempo para poder ya estar en el templo, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que juntos, hermanos, alabemos a nuestro Dios, como siempre lo hemos hecho. Hoy estuvimos en el templo, hermanos. Entoné yo un canto allí en el teclado, hermanos. Entoné el canto y canté junto con los que me escuchaban, hermanos. Cuán bello es el Señor. Y después también entoné el canto de porque para siempre es tu misericordia, hermanos. Y sentí muy hermoso, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza al Señor cambia las cosas y Dios nos va a fortalecer. Vamos a orar para que quien escuche este video, hermanos, se fortalezca en el Señor, en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús porque nos permites compartir de que tú eres Dios de las montañas como también eres Dios en los valles. En cualquier circunstancia, tu presencia siempre está y estará en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a las personas que están pasando ahorita por valles. Y aquellos que están en la montaña, en un nivel espiritual alto, hermanos, que sigan siendo perfeccionados hasta el día de tu venida. Tu palabra dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Que nuestra obra sea para la honra y gloria de tu nombre. Que nuestra obra, Señor, sea para alabarte, para glorificarte, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, también aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes que la Escuela Bíblica de Vacaciones se llevará en un tiempo, hermanos, del 6 al 10 de julio, la primera semana prácticamente de julio hábil. Los hermanos ya están preparando, las hermanas ya están preparando junto con los hermanos aquí en el Cerrito, están preparando la escuela bíblica. Hoy va a ser a distancia, va a ser desde sus casas y va a ser una hermosa bendición. Se compró un equipo para que la iluminación sea la adecuada, para que los cuadros sean bien presentados, y agradecemos el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Sabemos que los niños trabajaron mucho tiempo en las escuelas seculares en línea, pero ahora lo harán de una manera espiritual, y seguramente eso, hermanos, le ayudará a su hijo y también a usted a que este tiempo sea más sobrellevadero, hermanos, y que nos permita alabar y glorificar el nombre de Dios. Ve y fortalécete y considera y mira lo que haces. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Alabamos su nombre, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la presencia de Dios siempre esté en nuestros hogares, en nuestras vidas. Que nos siga fortaleciendo el Señor. ¿Por qué? Porque aunque estés pasando momentos difíciles, Dios está contigo. Amén. Dios te bendiga.